Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch, radiotouch.cl, la radio online más grande de Chile. Volvemos en gloria y majestad, democracia liberal con nuevo logo, Radio Touch con nuevas instalaciones que quedaron extraordinarias. La verdad que acabo de volver a entrar a Radio Touch, no entraba desde hace 2 semanas atrás. Y la calidad de las nuevas instalaciones, la verdad que me han sorprendido enormidad. Esto parece un estudio de primer nivel internacional. ESPN Deportes, Fox Sport, Internacional, CNN. ¿Qué son todas esas páginas e instituciones internacionales al lado de Radio Touch? Bueno, hoy día en el programa Democracia Liberal, de corte político-jurídico, vamos a volver a conversar sobre la esencia de lo que el programa Democracia Liberal pretende, que es cuestionar los populismos, analizar cómo debiese ser una democracia libre para efectos de que cada una de las personas del territorio chileno pueda vivir una vida lo más acorde al bienestar o el bien común posible. Y el día de hoy, en ese escenario, tenemos de invitado a don José Antonio Enríquez Muñiz. Pepe es abogado, defensor penal público y además es uno de los directores o el director de Asociación de Pensamiento Penal. Asociación de Pensamiento Penal es una institución abocada al estudio, al análisis de lo que son las instituciones del derecho penal, la ciencia del derecho penal en sí misma, y nos interesa conversar con Pepe respecto de asociación y otros temas varios. Bienvenido, Pepe. Señor, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo. Un agrado tenerte acá, Pepe. Eso, sí, no, muchas gracias por la invitación. Bueno, venir a conversar de temas, como tú decías, dejar de lado populismo, de poder hablar cuestiones desde el punto de vista objetivo, con cifras. También, desde ya indicar, no soy el único director de PP, para que no se ponga problema. Por eso dije sí. ¿Uno de los directores sí. O el director? No. Hay más directores. Muy sí, bien, sí, les mandamos muchos saludos a los demás directores, obviamente. Y nada, o sea, feliz de estar acá. Gracias por tu invitación. También los agradecimientos desde Pensamiento Penal Chile. Y dispuesto a conversar lo que estimes pertinente. De nada, Pepe, gracias a ti por estar acá. Bueno, cuéntanos un poco, Pepe. Bueno, el programa de hoy va a tratar sobre el tema del populismo penal, básicamente. La gente tiende a pensar o a informarse a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un poco objetivos, y lo anterior finaliza o termina en una sensación de que estamos en un país lleno de delincuentes, que esto es el Far West, etcétera, etcétera, y todo eso tiene un impacto final en políticas públicas en materia penal. Ese es como el contexto que vamos a hablar, aparte de pensamiento penal. Pero me interesa antes que eso, Pepe, que nos cuentes, tú, ¿desde cuándo eres abogado, Pepe? Yo, abogado, juré el año 2010. Ajá. Ya llevo 9 años de ejercicio. Trabajé originalmente en Gendarmería de Chile, trabajé 4 años en Gendarmería de Chile en cuestiones de intervención psicosocial, aunque soy abogado, estaba en áreas de intervención psicosocial y subdirección técnica de Gendarmería, y luego entré a la Defensoría Penal Pública, ya como licitado, esta figura que existe en la Defensa Penal Pública, desde el año 2015 a la fecha, soy defensor público. O sea, a los 9 años has estado ligado al tema procesal penal, penitenciario penal, claro. Claro, y derechos humanos. Correcto. De hecho, en Gendarmería, junto con las autoridades de la época y el actual subdirector Alejandro Arevalo, iniciamos la unidad de derechos humanos dentro de la institución, lo cual fue yo creo que un gran avance dentro de lo que es Gendarmería de Chile. Y luego que me retiré. Sí, porque paréntesis, la gente tiende a pensar de que el delincuente condenado no tiene más derechos. Claro, está dentro de lo que se le manda a la cárcel y perdieron todos los derechos. Tipo perdió todo. Exactamente. Cosa que hay que ir hay que cuestionar y educando a las personas, a la ciudadanía,
en cuanto a que la persona privada de libertad pierde los derechos que la condena impone. Correcto. La libertad, fundamentalmente derechos políticos, pero al final del día mantiene todos sus demás derechos. Entonces, eso es un trabajo también de educación, de internalización de un concepto de derechos humanos que no es fácil hacer. Ojo, Sí. no es fácil hacer. Y que tiene que ver con uno de los temas que vamos a tocar hoy día, que es la eventual ley de ejecución de pena. Exactamente, así es. Oye, Pepe, y bueno, en este contexto de tu trabajo como defensor penal público, ¿cómo llegaste a la Asociación de Pensamiento Penal? Primero que todo, expliquémosle a la gente que está escuchando y que nos está viendo qué es la Asociación de Pensamiento Penal, dónde funciona, cuál es el objetivo, qué busca, etcétera. Claro. El pensamiento penal es una institución que es de larga data, digamos, originalmente nacida en Argentina. En Argentina es donde nace Asociación de Pensamiento Penal, y que básicamente lo que desde los primeros días de APP en Argentina ha buscado generar un espacio de encuentro, de discusión en materias penitenciarias, penales, derechos humanos. ¿Ya? Eso es fundamentalmente la misión, teniendo como telón de fondo siempre la democracia y los derechos fundamentales de las personas. Correcto. Y en eso la idea, lógicamente, que se ha plasmado también en Chile es abarcar la mayor cantidad posible de aristas de este sector de discusión. Eso implica que uno podría pensar que esto es algo formado netamente por abogados, y eso no es así. El pensamiento penal está formado por abogados, por sociólogos, por asistentes sociales, por psicólogos, por periodistas. Claro, al final abarcan muchas áreas. Toda la gama de las profesiones o de las expertise que requieren el abordaje del fenómeno penal, criminal penitenciario. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso entendemos que nos da una visión mucho más sustantiva, no solamente la visión jurídica, legal, técnica, en la que a veces los abogados nos perdemos. A veces los abogados nos encerramos mucho en nuestra visión, digamos, jurídica, y el tema criminal penitenciario tiene una cantidad de aristas enormes. Entonces, eso es algo bastante importante, de que pensamiento penal abarque diversas áreas. Yendo a lo que me preguntabas también, a Chile llega el año pasado, y el año pasado comenzamos a trabajar con diversos expertos académicos, intervinientes del proceso penal, intervinientes también del sistema penitenciario. Y poco a poco hemos ido creciendo en números, dándonos a conocer a través de coloquios, de eso te iba a preguntar, ¿cómo operan en la práctica? ¿Cómo están operando respecto a poder posicionarse, poner tópicos sobre la mesa, debates, etcétera? Claro. A ver, nosotros hoy en día, bueno, lógicamente tenemos algo ya imposible no tener en esta época, redes sociales, con nuestro Twitter, Pensa Penal Chile, con nuestro Facebook, que es Pensamiento Penal, Asociación Pensamiento Penal Chile también, nuestra web, que de ahí también seguramente la nada, que es cl.pensamientopenal.org. Ahí Maxi va a darle unas vueltas cuando... Y además en lo más operativo, digamos, lo que estamos haciendo fundamentalmente es, por una parte, generando coloquios mensuales. Ya iniciamos hace ya 2 meses con el coloquio respecto a sentencias judiciales y perspectiva de género. El mes pasado hicimos el de cárcel y género también en la misma línea, ligada a esa arista. El día 8 de mayo tenemos el próximo, que va a ser relacionado o va a estar titulado Gobernar desde el miedo, que se relaciona más con lo que estamos viendo hoy día y el tema del populismo penal. Sí, claro. El 23 de mayo tenemos otro también que se va a fundar en el tema de la normativa y la penalización del consumo de marihuana o de la utilización de la marihuana, ¿ya? Para eso estamos ya en contacto con otras ONG como Daya, que la idea es poder hacer algo bastante amplio. Fundación Daya de Ana María Gumuri, creo que exactamente, Fundación Daya. Y ya en junio también tenemos algo que estamos armando desde ya, que se relaciona con la ley de ejecución penal, que para nosotros como institución
es algo muy importante porque es una deuda histórica que tiene Chile. Entonces hay que levantar el tema, considerando además que fue uno de los puntos que el presidente Piñera señaló que se iba a levantar en este gobierno, generar una ley de ejecución penal. Bueno, en ese contexto, ya entrando en tierra derecha de los temas que vamos a conversar el día de hoy, para explicarle un poco a la gente que nos escuche y que nos ve, hoy en día el sistema procesal penal, y corrígeme Pepe si me equivoco en la explicación, pero hoy día el sistema procesal penal está construido, bueno, hubo un gran avance cuando llegamos a la reforma procesal penal, dejando atrás el sistema antiguo inquisitivo, en donde ahora sí efectivamente se respetan las garantías no tan solo del imputado, sino que de todos los intervinientes del proceso, como bien lo dice el Código Orgánico de Tribunales respecto de cuál es el rol del juez de garantía. Y en este sentido hay como que se podrían distinguir dos etapas o dimensiones. Una, la de dimensión judicial, que es la etapa del control de detención, la formalización, la acusación, la condena. Pero después se va a una segunda etapa, que es aquellos imputados que fueron condenados y que ingresan a un recinto penitenciario. ¿Cómo está la situación del día a día respecto de ellos? Uh-huh. ¿Están siendo respetados en sus derechos? ¿Están ocurriendo muchas riñas entre ellos? ¿Gendarmería está respetando los protocolos de tratamiento de los internos? Etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entiendo que la ley de ejecución penal viene a hacerse cargo de esta segunda dimensión. Exactamente. O sea, a ver... lo que tú dices como panorama general es fundamentalmente, digamos, así el hoy de lo que es la realidad. Hoy día también, sumando a lo que tú señalas, tenemos un escenario en donde la administración penitenciaria, es decir, Gendarmería de Chile, tiene un gran poder respecto de el control de la población penal, respecto también de la ejecución de la sanción penal. ¿Ya? A su vez, como telón de fondo también hay que entender que dentro de lo que fue la reforma procesal penal, el sistema penitenciario fue el pariente pobre. ¿Ya? Es decir, se reformó, digamos, todo el sistema penal, se hicieron tribunales nuevos, se crearon jueces de garantía, jueces de oral en lo penal, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública. La única institución que se mantuvo, o que quedó igual, digamos, la pata coja de la mesa, ¿ya? Fue la arista penitenciaria, claro. ¿Ya? Con Gendarmería y también con una vacío de normas relacionadas con la ejecución de la pena. Claro. ¿Ya? De hecho, si uno va al Código Penal o al Código Procesal Penal, normas respecto a ejecución no deben ser más de 10. ¿Ya? Entonces, esto está regulado en una normativa interna de Gendarmería, básicamente. Exactamente. ¿No? La ejecución está regulada en el Decreto Supremo 518, que es el Decreto Supremo sobre reglamentos establecimientos penitenciarios. Y que no está dando abasto a la problemática que está ocurriendo. Exactamente, no da abasto. Y por eso para nosotros es muy importante levantar la institución de los jueces de ejecución. Una institución que no es nueva, digamos, es una institución que está en muchos países. Por lo más cercano, digamos, Argentina tiene una larga tradición de jueces de ejecución y vigilancia. En España también. Que es un juez que vendría a conocer estrictamente de aquello que ocurre dentro del sistema penitenciario y cómo los condenados van cumpliendo con su condena o pena. Él conoce desde el otorgamiento de los beneficios, conoce las sanciones disciplinarias, conoce y va guiando también de cierta forma la intervención a los condenados, asuntos quizás, como se podría decir, más domésticos relacionados con problemas de integridad de la vida o física al interior de las unidades penales, labor que hoy a duras penas lo hacen los jueces de garantía, ¿ya? Claro. Cuando, si bien la ley les impone esa misión, no son jueces, digamos, que en general lleven adelante una función en sí misma de ejecución penal. Claro. Entonces, lo que nosotros también, como Pensamiento Penal Chile, entendemos que tenemos que tener una normativa nueva y también eso de la mano lleva una institucionalidad nueva, sí, ¿ya? Que evidentemente tome el peso del problema que se está llevando adelante, problema que se va a ir haciendo cada vez más patente cuando tienes leyes que van
o endureciendo penas o generando marcos rígidos, lo cual evidentemente te va a generar mayor población penal. Entonces, tenemos que llevar la discusión a un control jurisdiccional y a un control jurisdiccional que se base en la reinserción de las personas, no digamos en el mero control como hoy día, sino en la reinserción para efecto de también tomarlo desde el punto de vista de la seguridad que genera eso. Mira, te quiero llevar a un punto al respecto. Muchachos, Maxi, ¿los condenados tienen derecho? ¿Qué te dice la noción? La noción normal de un ciudadano. ¿Nos hacemos cargo de la gente que está presa o en verdad que se pudran en la cárcel y que no nos interesa a nadie? Eso es lo que hoy día es la sensación que tenemos, ¿cierto? Pepe, esa sensación es muy generalizada en la comunidad, como que el condenado, oye, es un delincuente, pum, que se pudre en la cárcel. ¿Por qué no nos das tu apreciación respecto ya, no tan desde un punto de vista procesal, penal o penal propiamente tal, sino desde el punto de vista humanitario de los derechos humanos? ¿Qué es lo que señala el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema? ¿Por qué los condenados, por qué los presos son una persona, son un grupo que si bien infraccionó, pero ¿por qué tenemos que preocuparnos de ellos, Pepe? Danos tu apreciación a ese respecto. O sea, claro, fundamentalmente la respuesta yo creo que es bastante, digamos, sencilla y obvia, porque al final del día, por mucho que esas personas hayan cometido delitos y hayan, digamos, infringido inclusive los derechos de otras personas, como las víctimas, en efecto, ellos no pierden su esencia y calidad humana. Exacto. ¿Ya? El punto en ese sentido es que evidentemente el Estado debe tener un papel preponderante no solamente en la protección de esas personas o en el cuidado, la custodia, sino que también tiene que tener un papel preponderante en que esas personas vuelvan a la sociedad, se reinserten, sean parte nuevamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy día lamentablemente nos movemos en códigos en donde al parecer la persona que comete delitos hay que extirparla de la sociedad. Hay que es como que dejarlo inocuo. Como que fuera un cáncer, ¿me entiendes? Entonces hay que extirparlo, hay que sacarlo de circulación, inocuizarlo, como tú dices. Claro. Pero el punto es que tarde o temprano esa persona va a cumplir condena. Tarde o temprano esa persona va a volver a estar en la sociedad. Y evidentemente el Estado tiene que generar las condiciones para que esa persona pueda ingresar a un trabajo, pueda ingresar a educación, pueda ingresar a vivienda, pueda reinsertarse, porque como les decía anteriormente, aquí la reinserción en sí misma es un fin, ¿ya? Pero también hay que considerar que la reinserción, para la gente que está y la autoridad que está muy preocupada de la seguridad pública, la reinserción también es seguridad pública. Correcto. ¿Entiendes? Es una persona que tú estás reinsertando socialmente y que no va a volver a delinquir. ¿Me entiendes? Bueno, yo repetí esto varias veces en programas del año pasado. Yo al principio vine un par de veces como invitado y efectivamente el tema del delito, del delincuente, tiene una explicación social. La gente no... o las sociedades en donde está más presente el delito, el control cruzado de la variable que explica el mismo no es que hay gente mala, sino que hay desigualdades sociales. Hay diferencias siderales respecto de cómo está constituida una sociedad. Y eso es lo que explica básicamente el fenómeno delictual. Muéstrame tu nivel de desigualdad y te mostraré tu nivel de delitos. Por algo los países nórdicos, los países que son más socialdemócratas, tienden a tener una curva de delito bastante menor a países como Estados Unidos, como Chile, y como aquellos en donde ponen como principio rector de la sociedad lo que es el capitalismo y la competencia desmadrada. Con esto no estoy yo militando en el Partido Comunista y diciendo que hay que abolir el capitalismo, pero estamos dando un marco teórico de por qué existe el delito. Y en ese sentido, conectándolo con lo que tú decías, a un gobierno sensato, a un gobierno que le importe la calidad de vida de sus ciudadanos, debería reparar no tan solo en la seguridad pública, en la persecución y en el control, sino también en la otra variable. Pero explícanos, Pepe, por qué ocurre de que a algunos gobiernos no le importa esto. Y podemos estar entrando en el segundo tema, que es el gobierno desde el miedo, Pepe. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo podemos explicar a la gente que nos ve? Sí,
O sea, el término, que bueno, es lo que es el nombre que señalamos en el coloquio. Del próximo coloquio que vamos a tener el 8 de mayo. ¿Quién va invitado ahí? Va a estar Paula Medina, Ajá. de la Universidad Central, va a estar Luis Vial también, y va a estar Mauricio Baibel, que es periodista, ha escrito una serie de libros, entre ellos... Lo ubico a los tres. Luis Sí. Vial fue jefe de la división de estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Claro. Entonces, la idea, y esto va a ser en la Universidad Central, el día 8 de mayo, ¿ya? La idea básicamente, y es algo que nos hemos ido conversando en la interna de APP, es cómo poco a poco, con diferentes medidas políticas, se ha ido generando un mensaje hacia la ciudadanía de que aquí o estás del bando de los amigos o estás del bando de los enemigos. Claro. ¿Ya? ¿Quiénes son los enemigos hoy? Los enemigos son los migrantes, los enemigos son los estudiantes que protestan, los enemigos son las mujeres que desean abortar. Entonces, esto de gobernar desde el miedo no es una cosa que nosotros estemos inventando la pólvora, es algo que ha pasado desde históricamente. O sea, ejemplo más cercano que uno podría tener, y no sé si no podemos recordar el punto de cuando se dio un fenómeno de independización del país de los catalanes en España. El gobierno central español generó una... Mira, ahí estamos viendo parte de la página de Pensamiento Penal. Exacto, sí. Generó una serie de políticas que buscaban controlar a la población en base a la generación de enemigos sociales. ¿Ya? Básicamente acá la tensión es te doy más seguridad. Exacto. En desmedro de tu libertad. Así. Y hasta qué punto tú estás dispuesto a ceder tu libertad. Si ese es el tema. Por un enemigo de tipo fantasma. Por un enemigo que pareciera que es el Monte Everest y en verdad es el Cerro del Plomo de Santiago. Exacto. ¿Por qué? Le recuerdo a la gente que nos está escuchando, Pepe, de que, por ejemplo, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del año 2017, que se publicó en mayo del 2018, señalaba de que el nivel de victimización o de personas que habían sido víctimas de delito eran 2.7, 2.8 de cada 10. Pero cuando le preguntaban a la persona cuál era la sensación de inseguridad o si usted cree que el delito está desmadrado, el número se disparaba a 9 de cada 10. Claro. Entonces, ¿qué explica de esa disociación entre que en verdad casi 3 de 10 son víctimas, pero 9 de 10 creen de que esto es el Far West? Sí. Y ahí había una pregunta en la ENUSC, muy bien pensada, que no estaba en la antigua ENUSC, que era ¿cuál es la fuente a través de la cual usted explica esta disociación? Y la mitad de la respuesta eran los noticiarios de televisión. Exactamente. Al final del día es una generación de una percepción completamente equivocada. O sea, si tú lo confrontas con las cifras, lo objetivamente cierto, ¿ya? La dicotomía entre uno y otro concepto es enorme. El mismo ejemplo que tú señalas, lo comentaba ayer con Javier Velázquez, otro sí, miembro de... Saludos a Javier, otro miembro de APP. Está dedicado al estudio en la Católica, ¿no? Él está entiendo que está en la investigando. Investigando. Sí, correcto. Y él me indicaba que haciendo clase le preguntó a sus alumnos ellos qué porcentaje de los delitos pensaban que lo cometían los adolescentes. El más halagüeño de todos dijo que era el 40%, cuando las cifras concretas, reales, dicen que no es más de un 5%. Entonces, Maxi, mira qué interesante. Maxi, ¿sí? Le controlamos la identidad a los menores de 18 años sin causa justificada, así... A mi hijo cuando tenga 15, a tu hijo cuando tenga 14, ¿estáis dispuestos a que un carabinero lo pare sin que exista una causa? Dime la verdad, lo que tú sentís que es correcto. O sea, obvio que no, porque de hecho yo mismo la he vivido. ¿Por qué tan parado? ¿Porque estáis con la rasta, o no? Exacto, porque va a dreadlocks y el carabinero... tiende a olfatear de que el dreadlocks, de que la va ligado a algo malo. Exactamente. Obvio. Y eso, Pepe, se conecta con el tema del control de identidad de menores. Claro.
la cifra actual, ¿la tienes por ahí del tema de Los controles que se han hecho. controles que se han hecho? Sí. ¿Cuál es la realidad respecto de los delitos cometidos por menores? Porque el gobierno lo que nos está haciendo con el tema del el proyecto de control de identidad de menores sin causa que lo justifique, lo que nos está diciendo básicamente es que los adolescentes y los menores de edad están desmadrando el delito en Chile. Claro. Cosa que en las cifras evidentemente no es así. O sea, yo creo que en eso hay que derivar varios mitos. O sea, de partida, el hecho de que los adolescentes están delinquiendo más, eso es falso. O sea, hay cifras y lo hemos compartido a través de nuestra página y ha salido en los medios también, que de hecho en los últimos 10 años la cantidad de delitos ha disminuido un 31%. Claro. ¿Me entiendes? Y que de hecho, del total de delitos que se cometen, es un grupo minoritario los que cometen al menos el 60%. Es decir, y aquí yo veo una pérdida de una oportunidad que la misma autoridad podría tener. Aquí la autoridad, en vez de decir, miren, llevamos 10 años disminuyendo el delito de adolescentes, Eso debería ser, como debería ser un titular del Mercurio. esa mostrando que se ha hecho un buen trabajo quizá en el sentido de bajar el punto de nuevos adolescentes que ingresan a la comisión de delito, toman el camino completamente contrario y terminan criminalizando a adolescentes que todavía o ni siquiera tienen un ápice de cometer un delito en su vida. Yo tengo toda la tincada que el segundo piso de la moneda está en una encrucijada. La NUTS 2018 se lanza en mayo del 2019. Mostramos que el delito ha bajado. Ahora yo sigo confiando en las instituciones públicas chilenas. Yo confío en el gobierno, confío en la encuesta del gobierno, en la encuesta oficial. Pero de acuerdo a lo que estamos hablando es súper interesante, porque yo si fuera un analista político o un consejero político, y ese fuera mi rol, no de abogado, ese fuera mi rol, ¿cómo ganamos más votos? Presidente, ¿qué decimos? Bajó el delito efectivamente, pero si informamos que bajó el delito, que nos ganamos un poroto, lo que estamos haciendo es pisarnos la cola en el contexto de tener carne para echar a la parrilla respecto de esto de gobernar con el miedo y sacar el proyecto de control de menores, etcétera, etcétera. En cambio, si decimos que el delito ha subido, es punto malo para nosotros. O sea, en el primer año del gobierno del presidente Piñera 2 ha subido el delito, pero ahí ya vaya a tener la parrilla completa, vaya a tener el filete, el lomo y el guachalomo, todo cociéndose para efectos de poder decir ahora sí. Miren, el delito ha subido. Exacto. Y ese es el punto. O sea, bueno, también hay como tú dices, hay una serie de intereses en juego detrás de la estrategia. Es un house, sí, claro. Bueno, así es el lamentablemente. tema. Lamentablemente. Ahora, el punto es que se ha caído en una dinámica que yo creo que es hasta un poco vulgar. O sea, vulgar en el sentido de trastocar las cifras, interpretarlas de manera evidentemente contradictoria y tendenciosa, ¿sí? ¿Me entiendes? Y me llama a mí la atención también eso, que ha sido a tal punto, centrándome en lo que es el control preventivo, ha sido a tal punto que hasta uno podría decir aliados de políticas así le han cerrado la puerta al gobierno con estas ideas. Por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público dijo que no estaba de acuerdo con generar el control de identidad preventivo a adolescentes. Correcto. Medios de comunicación que evidentemente uno sabe históricamente están ligados con el gobierno. El Mercurio, La Tercera. Tampoco sacaron 2 o 3 editoriales durísimas respecto del control preventivo. Algo muy súper poco común en La Tercera, en el Mercurio. Muy dura, diciendo lo que se está haciendo no se debe hacer y con argumento, en el sentido de, y obviamente ligado al nombre del programa, tomando una posición de un derecho penal mucho más liberal, ¿ya? Entonces, ahora el proyecto de ley ingresó al Congreso. Mis dudas son hasta qué punto se podría decir, agua en la piscina para que un proyecto sea así aprobado. ¿Entiendes? Porque también políticamente no ha habido mucho apoyo. Y de hecho, incluso parlamentarios del propio gobierno han dicho que no van a apoyar la idea. Sí, básicamente lo que hacen los gobiernos al presentar proyectos que saben de que van a fracasar es controlar la agenda. Claro, controlar la agenda, sí. Agenda setting, eso.
Y esperemos de que este proyecto no vaya a la luz, porque al final considero personalmente, no sé si compartirán mi opinión, de que estamos atentando drásticamente contra lo que es una democracia liberal, Sí. haciéndole honor al programa, y lo peor es atentando contra nuestros menores, porque van a controlar con control del artículo ¿cuál es? 12. Del artículo 12 más el control libre a mayores de 18 años. Tuvimos 4 millones de controles de detención. 4.800.000. ¿Y de esos cuántos tuvo un resultado efectivo? Menos de un 5%. Menos un 5%. Sí. En consecuencia, estamos utilizando una política pública antes de este control de menores, bajo los dos controles, el preventivo y el investigativo actualmente existentes, que no tiene ninguna incidencia en el resultado. Sí. Y es súper curioso de que el gobierno, para algunas cosas, y esto no es solo este gobierno, podemos hablar del gobierno de Bachelet también respecto a los temas. Es algo histórico. Sí, pero es curioso que cuando los expertos hablan en determinada materia, no los escuchamos. Y cuando los expertos hablan en otra materia, sí los escuchamos. Exactamente. Entonces es súper curioso eso, y tiene que hacernos pensar. ¿Y qué está haciendo Pensamiento Penal en este respecto? Como ligándolo en lo anterior. Yo creo que hay que hacer una pega, Pepe, súper fuerte, en tanto poder ir a atacar de vuelta el tema del populismo penal. Sí. Y eso requiere educación, Sí. requiere calle. Exactamente. O sea, aquí es algo que hemos conversado, tú eres testigo de que hemos conversado este tema en Pensamiento Penal. Hay una cuestión que es emitir cifras, generar gráficos, dar cuenta de un mensaje informado, técnico, empírico, ¿ya? Que eso es lo que evidentemente se espera de organismos como APP u otras ONGs relacionadas con el tema. El punto es también cómo tú logras internalizar en la ciudadanía, en la sociedad, un discurso más allá del número, más allá del gráfico, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, queramos o no, hoy en día la discusión respecto de la delincuencia es un tema que vende, ¿ya? Y es un tema que vende no solamente, digamos, en medios, vende electoralmente, Sí. ¿ya? Como ya pudimos ver, la opinión general de la población es que a la delincuencia hay que darle duro, ¿ya? Evidentemente la idea de la ciudadanía es darle duro, pero con elementos reactivos. Pues no están pensando en darle duro con meter $1.000 millones en la inserción social, Claro. sino que es $1.000 millones en patrullas y carabineros, que Claro. es algo completamente reactivo, ¿ya? Entonces, el punto es la educación que nosotros podemos dar, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos, sino que también la educación que uno da desde el punto de vista cívico, ¿me entiendes? Un ejemplo muy claro de Estados Unidos, ¿ya? Las cifras que hemos dado respecto al control preventivo, hay que agradecerle y decirlo, hay que agradecérselo a Mauricio Duce Sí. y a Ricardo Lillo, que son... Oye, Mauricio Duche ha hecho una pega, pero extraordinaria. que en los últimos enorme, 6 meses. y ambos hicieron el trabajo de interpretar datos porque Carabineros no tenía los datos, o sea, tuvieron que armarlos para poder entregarlos. Y esto, ¿ya? de hecho, Duche lo ganó en la corte. Exactamente, o sea, a ese punto A ese se lo punto llegó, fue. ¿ya? Y gracias a eso, hoy día sabemos que desde que el año pasado se hizo por cada 1.000 habitantes 255 controles, ¿ya? Y lo quiero llevar, y por eso te digo lo que te hablaba de la internalización del mensaje. En Estados Unidos, en específico en Nueva York, el tiempo más álgido que se utilizó este mecanismo de control preventivo, que fue cerca del año 2011, se logró una tasa de 88 cada 200. 1.000 habitantes, 1.000 habitantes. ¿ya? Pero luego, ¿qué pasó? La Corte Suprema se metió en esto y dijo, esto lo que se está haciendo es totalmente inconstitucional, porque la sociedad también empujó a mostrar que esto era inconstitucional, porque se está atacando, en el caso de Estados Unidos, a los negros, se está atacando a los latinos, Sí, por supuesto. que es lo mismo que pasa aquí. Aquí se está atacando a los jóvenes con dreadlock, ¿ya? Se está atacando a las personas morenas, ¿me entiendes? A los extranjeros.
Entonces, en Estados Unidos la sociedad empujó un debate en cuanto a la inconstitucionalidad de esto y la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Se hicieron las modificaciones y la tasa ahora es 1,3 cada 1000 habitantes, ¿ya? Entonces, el tema es democratizar a la sociedad, internalizar un discurso de derechos fundamentales, de que más allá de la libertad que yo pueda ceder, siempre tengo que mantener una esfera que permita desarrollarme y no que el Estado se transforme en un Estado policial, ¿ya? Entonces, ese trabajo es complejo, es de larga data, no es una cuestión que se haga de un día para otro, ¿ya? Sí creo, evidentemente, que las instituciones que han estado haciendo un trabajo en ese sentido, como el INDH, por ejemplo, lo han estado haciendo bien, pero a veces creo que también falta un poco de apoyo quizás de otras instituciones que podamos levantar ese tema. Lo que pasa es que ahí topamos con el tema mítico y eterno del control de los medios. O sea, la gente ve noticias y lee 3, 4 diarios y todos tienen la misma línea editorial respecto de mostrar aquello interesadamente que permita poder aportar a la línea ideológica del gobierno de turno. Y complementando lo que decía Pepe, Estados Unidos, lo que decía el control de identidad, Chile sería el único país en el mundo, y esto el presidente Piñera erró en el último programa de día domingo del Canal 13 que se llama En la competencia de Estado Nacional. Bueno, el programa del Canal 13 del domingo a las 10 de la mañana, que es por Mesa Central. Cuando lo entrevistaron dijo de que habían 6, 7, 10 países, muchos países que hacían control a menores, y eso es falso. Los controles a menores que se permiten en determinados y súper pocos países es cuando hay una causa, cuando el menor está merodeando una central nuclear, por ejemplo, cuando el menor va saltando la bandereta de Ripley, ahí sí se permite controlarle la identidad. Pero un control de identidad menor es que no tenga una causa justa, una causa que lo explique. Exacto. No existe en ningún país del mundo que se precie de democrático. No sé cómo anda la cosa en Yemen, en Siria y en otros lados. Claro, efectivamente, sí. Es lo que yo te decía en un primer momento. O sea, esto de desinformar que llega a ser vulgar, ¿entiendes? O sea, es lo que tú decías, es información falsa. Entonces, ahora que estamos tan en la época como de las fake news y todo el tema, es algo que afecta evidentemente la percepción de la ciudadanía, negativamente, lógico, porque se le desinforma, y en la medida de que la persona actúa de manera desinformada, tampoco se podría decir que está actuando de manera libre. Claro, es un tema mucho más complejo. Y en línea también con lo que decíais de que se va a controlar la identidad solo a determinados sectores sociales. Hay un trabajo muy bueno que subió un ex asesor del Ministerio del Interior, del gobierno anterior, de Londres, que explicaba, de Inglaterra, explicaba dónde se efectuaban estos controles. Sí. Y eran en símil de Los Espejos, Cerrillo, Puente Alto, y Reserva, y La Pintana. Sectorizado. Absolutamente, porque se iban a meter a Las Condes, a Los Barnechea y a Vitacura. ¿Y qué te genera eso? ¿Qué te genera eso en los cabros que están jugando a la pelota en Cerrillo y en La Pintana? Te genera nula cohesión social, nulo sentido de pertenencia. Te genera una sensación... El sentimiento también al Estado, porque finalmente la policía es el Estado, y la policía te ataca, ¿entiendes? Entonces, esa es una de las consecuencias que se ha podido observar en países donde existen estos controles preventivos. Finalmente hay también un quiebre de la relación entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, porque en algún momento, como tú decías, y le preguntaba aquí a Maxi, ¿tú estarías dispuesto a que a tu hijo de 15 años lo controlaran por nada? Oye, y con el hierro de tipo Catrillanca, ¿ah? Claro. Que al principio había robado un auto y resultó que el pobre caballero que está ahora en un mejor día no hizo nada, Entonces, el punto, y lo que es preocupante, que finalmente eso te genera disgregación, porque se empieza a ver a la autoridad también como una amenaza. ¿Me entiendes? Es complejo, ligado con el tema, y ya que estamos en este debate, ligado con todo lo que hemos hablado, también me parece que es relevante indicar
las cifras que entregó la Defensoría Penal Pública ayer respecto de la Ayer prisión fue de la la prisión cuenta, preventiva. la cuenta pública anual, Claro, ¿no? exactamente. Cuéntanos un poco, que ¿fuiste? No, estaba en audiencia, Está- pero leíste lo que claro, se publicó. efectivamente. Y nuevamente se da la cifra en cuanto a que cerca de 3.300 personas que estuvieron en prisión preventiva terminaron siendo absueltas en juicio. Es decir, personas que siendo inocentes, es decir, nunca se pudo vulnerar su inocencia, digamos, a través de una sentencia, estuvieron privadas de libertad sin que se pudiera acreditar un delito alguno que hayan cometido. Muchachos, eso se llama fórmula de Blackstone. ¿Qué quiere decir esa fórmula? Indica que es preferible tener un culpable en la calle a un inocente en la cárcel. Porque el costo de infligirse internamente a nivel social, el costo de tener a alguien en la cárcel que no cometió un delito es mucho mayor que tener a todos los delincuentes en la cárcel. Claro. Eso es una máxima del derecho penal Sí, que da cuenta de que no se está aplicando. Efectivamente. O sea, Se está utilizando una verdadera pena anticipada. es una pena anticipada y de hecho si tú lo ves también comparativamente, las cifras del año 2018 muestran que hubo un 12% más de personas privadas de libertad que terminaron siendo inocentes. O más bien, no se les declaró culpable en los juicios, ¿me entiendes? Entonces, hay un tema ahí también de la utilización de la prisión preventiva, ¿ya? Y también hay una cuestión atrás y que creo que es un tema muy de fondo y que cruza todo el sistema penal de persecución, quienes llevan adelante los procedimientos, ¿ya? Aquí hay un tema de que se ha distendido la atención o el foco en el control preventivo, pero aquí hay un problema que se refiere y se relaciona con las policías, ¿ya? Entonces es necesario generar una reforma institucional también a Carabineros que permita entregar mejor educación procedimental a los policías de cómo actuar. ¿Por qué? Porque al final del día el fiscal actúa en base a lo que hacen los policías, ¿ya? Los jueces no pueden condenar o absolver o condenar, digamos, si la prueba es mala. Correcto. Y quien genera la prueba es la policía. Entonces, aquí hay un tema también de mejoramiento de los estándares. Sí, por supuesto. ¿Ya? O sea, algo que nadie o sea, ha si hay una levantado la materia luz. de la cual hacernos cargo como sociedad y como gobernanza respecto a cómo mejoramos los indicadores de resolución de problemática penal, ese es el foco. Sí, efectivamente. O Ese sea, es ahí donde hay que sentar. Claro, hemos mirado hacia otros problemas que existen, pero desde mi punto de vista, el foco central aquí es el tema de cómo le damos una nueva estructura a Carabineros, cómo le damos más contenido a los policías, ¿ya? Que permitan no solamente generar una labor de prevención, sino que también una labor investigativa de buenos estándares. Claro. ¿Entienden? Porque si no, el sistema penal evidentemente va a seguir, digamos, actuando conforme a las normas que establece el código. Si hay duda razonable, yo no voy a condenar. O sea, la presunción de inocencia está para eso, ya para proteger al imputado, digamos. Exacto. Entonces, Y en esa línea y en línea también con este aumento de aplicación de prisiones preventivas cuando posteriormente no se condena o se absuelve a la persona, es sumamente interesante mirar la máxima de... Bueno, yo confío en los jueces de garantía, pero también uno se pregunta ¿hasta cuándo puede permearse un juez de garantía que es un ciudadano que lee diario, que mira noticias, que tiene gente a su alrededor que es víctima de delitos, etcétera, etcétera? ¿Cuánto se puede permear un juez respecto de mal aplicar una prisión preventiva por una presunta presión política? Y una segunda apreciación, eso como pregunta para ti, y una segunda apreciación es que siempre al delincuente, y esto lo dije en el primer programa que vine como invitado, y todos quedan, oh sí, tienes razón, siempre el delincuente se ve como un gallo que es él, y nunca voy a ser yo, sí. que es como una raza, weón, que no, alguien de mi familia o yo, nunca, weón, nunca. Compadre, yo hoy día lo calumnio a usted, le presento una denuncia al Ministerio Público que usted me robó el auto, que es mentira, y usted va a tener el aparato estatal encima suyo investigándolo. Y ahí usted se va a querer acordar y va a estudiarse qué es el juez de garantía. ¿Por qué es de garantía? Sí.
¿Cachai? Sí, yo de hecho, una cosa, digamos, de la pega, muchas veces me llegan personas que efectivamente vienen a control, pasan detenidas a control de detención por cuestiones menores. Y siempre dice la misma frase: yo no soy delincuente. Claro. Yo no soy delincuente. Ya, pero estáis sentado delante mío en un calabozo, estás esposado, entonces no me vengas a decir yo no soy delincuente, tú delinquiste. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú dices, es algo muy cierto. Esa capacidad de cierto grupo de como disociarse de la delincuencia y de tener como estándares ético-morales mucho más altos. Bueno, ¿ya? y ahí cruza eso con los delitos económicos que vimos en los últimos 3 años. Obviamente, claro. Cuando las personas imputadas eran grandes empresarios, grandes gerentes, ahí salían con el tema del juez de garantía y la presunción de inocencia y de cuidar con todas las formalidades hasta poder condenar a una persona, etcétera, etcétera. No, sí, y esa diferencia, y eso yo creo que al final del día yo siempre a esas personas les digo, en cualquier momento uno puede estar sentado en el asiento del imputado. Y por cualquier cosa, o sea, no sé, un día saliste apurado a la pega y te pasaste una luz roja y le chocaste a alguien, generaste lesiones, cuasi delito de lesiones. Así delinquiste, cometiste un delito. Pena de cárcel, Pena de multa, claro. penas pecuniarias posteriormente si es que hay sentencia condenatoria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya hay que... El juez de garantía está para todos nosotros, la gente que nos está escuchando y viendo. El juez de garantía está para usted, para Pepe, para mí y para todo el resto de las personas. No está solo para los delincuentes. En cualquier momento ese juez de garantía puede ser nuestro mejor amigo. Y si no existiera el juez de garantía y este malentendido garantismo, el día de mañana te meto la denuncia, convenzo al fiscal, prisión preventiva, y tú no hiciste nada, güey. Ahí está el juez de garantía pidiéndole al fiscal: explíqueme por qué usted está pidiendo prisión preventiva, cuáles son los estándares que usted me está explicando para yo poder meter preso a una persona. ¿Cuándo una persona se va a ir en prisión preventiva, Pepe, para que la gente entienda qué es la prisión preventiva y cuáles son los requisitos básicamente para que se dé? También es bueno como definir eso, porque la prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva es una medida cautelar que se da durante el procedimiento penal. ¿Ya? Evidentemente, la prisión preventiva va a depender de múltiples factores, pero fundamentalmente es la comisión de un delito, que se pueda acreditar al menos en esa etapa la participación de la persona en ese delito, y luego ya viene una serie de factores que miden desde la gravedad del delito, que es la pena asignada, ¿ya?, hasta la cantidad de condenas previas que tiene la persona. La necesidad de cautela. Claro, la necesidad de cautela, exactamente. Y tiendo a creer, por lo que leí hace algún tiempo, que está sumamente criticada la necesidad de cautela vertiente seguridad de la sociedad. Que es como es el bolsón desastre. Claro. No, señoría, este delito tiene pena aflictiva. Es que eso es lo que siempre se señala. O sea, el delito tiene una pena asignada de crimen, es decir, de 5 años y un día hacia arriba. Por lo tanto... Pero ¿no te acordáis que tiene 2 atenuantes el imputado? Claro, pero es que siempre dicen, no, es que eso es algo discutible durante el procedimiento. Bueno, claro. Y eso, ojo, eso también va de la mano de lo que tú estás diciendo también, con las modificaciones legales que se han ido haciendo en cuanto a establecer marcos rígidos. Por ejemplo, en el delito de contra la propiedad, con violencia, con lugar habitado, esas personas en juicio no pueden bajar de una pena de 5 años y un día. Entonces, eso ya implica un factor más para que la persona... No, o sea, particularmente ese tema no. No, en el TC lo que... Pero el de control de armas, el marco en rígido la ley de armas sí. Y en la ley Emilia. En la ley Emilia. Pero correcto. solamente o básicamente cuando las personas tienen irreprochable conducta, ¿ya? Claro. Es decir, son personas que podían optar a pena sustitutiva. Que es básicamente una afectación al principio de igualdad ante la ley, ¿no? Igualdad ante la ley, claro. Entonces, son personas que podrían haber optado, digamos, a pena sustitutiva, pero atendida esta modificación legal, se le impide acceder a pena sustitutiva y tiene que cumplir pena efectiva, ¿ya? Entonces, evidentemente, eso afecta a la situación respecto de otros grupos de personas que también delinquen, pero que sí tienen acceso a las penas sustitutivas. Claro. ¿Ya? De hecho, hay también esto como factor, digamos, de imposición de prisión preventiva, y de hecho hay
yo me acuerdo que hubo un proyecto, o se empezó a discutir en el Ministerio de Justicia un proyecto para limitar las prisiones preventivas. No sé si te acordás que salió el año pasado. Tienes razón. Luego no sé qué habrá pasado. Yo no sé, no le seguí, digamos, a Debe ese estar punto. durmiendo el sueño de los justos. Claro, pero hubo bastante debate. De hecho, fue bastante debate cuando el año pasado la Defensoría Penal Pública sacó la cifra respecto a toda esta cantidad de gente inocente que estuvo presa. ¿Entiendes? Entonces, es un debate complejo que también cabe como dentro del paraguas del el que nada hace, nada teme. Pero al final hemos dado muestras de sobra de que nada hace, sí puede temer. Sí, po. Catrillanca nada hacía, nada temía. Y ese argumento es extensible para que se ha debatido ya enormemente, pero la gente que no le gusta mucho estos temas quizás no lo ha escuchado. Pero si tú nada haces, nada temes, ¿por qué no muestras la cuenta corriente, po? Se abrió eso. Si te van a controlar la identidad sin causa justificada, ¿por qué no abren tu cuenta corriente porque se le ocurre a un policía? ¿O por qué no entra a tu casa? Un policía, el que nada hace, nada teme. Señor policía, adelante. Usted no tiene una orden judicial, pase, adelante usted. El que nada hace, nada teme es un argumento sumamente tramposo. Sí. Y un ciudadano demócrata liberal lo que debe hacer es, respetando la institucionalidad de Carabineros y las instituciones policiales y las instituciones estatales, debe tener una razonable duda en la procedencia de ellos. Debe ser ciudadanos reticentes. Porque recordemos de que los derechos humanos y todas estas garantías se establecieron precisamente porque el aparato estatal, cuando cae en manos de un tirano, se vuelve loco. Exacto. Y cuando el que nada hace, nada temía, y adelante señor, pase a mi casa, te agarran a palo, te montan cocaína y te llevan por tráfico de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos a 3 minutos, ¿no, Maxi? Aprox. Según mi reloj son las 18:57. Bueno, y básicamente, para terminar, se nos pasó rapidísimo. Sí. 1 hora ya conversando. Sí. Lo que quisimos hacer, invitando a Pepe y con mis preguntas y comentarios, es no poner a la ciudadanía en contra de la institucionalidad policial, ni mucho menos. No. El Carabinero es una institución respetable que hace su pega, que es necesaria, lo mismo que todas las instituciones del orden y seguridad. Pero sí tenemos que dar la batalla respecto de esta apología al populismo que se está viniendo en los últimos 2 años. Entonces, Pepe, te quería agradecer tu venida. La verdad que fue un programa que nos fuimos por un tubo, precisamente porque es un tema que a mí me encanta. Gracias por tu conocimiento, etcétera, y danos tus palabras finales y déjanos invitados también para las próximas actividades que tengas. Sí, no, gracias a ti también. De hecho, sí, fue conversamos de muchos temas. Un popurrí. Sí, pero todos con un punto común, digamos. Creo que ojalá haya servido también para dilucidar ciertas cuestiones o dudas que pueda tener las personas que nos están escuchando. Y claro, efectivamente invitarlos a todos los que estén interesados en lo que va a ser nuestra próxima actividad, que es Gobernar desde el Miedo, el coloquio que estamos organizando con la Universidad Central y Pensamiento Penal Chile para el día 8 de mayo desde las 6 de la tarde en el campus de la Universidad Central, ahí en Parque Almagro, para efecto de que nos puedan acompañar, puedan obviamente también hacer preguntas a los expositores, como ya les señalé, Paula Medina, Luis Vial y Mauricio Weibel. Y eso, agradecido de la invitación y obviamente de aquí a futuro cuenten con Pensamiento Penal Chile. Por supuesto, vamos a invitar nuevamente con certeza a ti nuevamente, a alguien más de Pensamiento Penal para abordar, porque este tema va a ser eterno. Siempre va a ser tema en la dinámica democrática de nuestro país y de todos los países básicamente. Gracias, gente, por haber escuchado Democracia Liberal el día de hoy. Gracias, Edgardo. Gracias, Maxi. Gracias, todo Radio Touch, porque las instalaciones quedaron a un nivel atómico. Sí. Y la verdad que da orgullo pertenecer 1 horita a la semana a esta gran institución que se está forjando y que se está cumpliendo a través del trabajo, el sueño y la perseverancia de todos ustedes. Los dejamos invitados también para que no se olviden de que todos los días de lunes a viernes tenemos Doble Amarilla, el programa ancla de Radio Touch,
de 12 a 2 de la tarde, programa futbolero con Caco Villalta, con Edgardo Díaz, con Sergio Gilbert y todas las figuras que fueron tarjeteadas de color rojo desde el CDF. ¿Tú de qué equipo eres, Pepe? Colo Colo. Colo Colo. Sí. Bien. El León Astengo está de panelista estable acá. Así que gracias a todos, buenas tardes, nos vemos.